Un tiempo interesante como para que charlemos un poco de política internacional, y para eso ha venido Andrés Westkamp, que estuvo charlando con nosotros días atrás con respecto a la situación en Chile y la educación. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Elizabeth? Buen día, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, para nosotros es un gusto porque siempre decimos, sos claro en tus expresiones, y en estas cosas hay que tener sobre todo claridad. Bueno, vamos a tratar de hacer algún aporte esta mañana entonces. Bueno, estamos viendo, y lo comentábamos aquí fuera del micrófono, lo que está pasando en Europa y que nos recuerda mucho al 2001 nuestro. ¿Y esto a qué se debe, esta crisis que está pasando? ¿Qué tiene que ver el petróleo con todo esto? Bien, bueno, buena pregunta. Empezaría por tomar un punto de inflexión, que es la crisis financiera que estalla en Estados Unidos a mediados de 2008. ¿Se acuerdan de la crisis inmobiliaria? Sí. ¿Y cómo repercute esa crisis en Europa, en las economías centrales, por decirlo de alguna manera? Y cómo esa crisis financiera va también repercutiendo en economías más bien dependientes, como son las árabes, y podemos mencionar algunos casos latinoamericanos. A su vez, pensar en cómo se contrarresta este escenario con la emergencia de China, ¿no? En el escenario internacional, en la economía internacional. Pero partiendo de la crisis financiera en 2008, como bien decías recién, repercute en Europa y afloran, digamos, los reclamos sociales. Porque el escenario hoy en Europa, sobre todo en España, lo hemos podido ver bien claro a través de los medios, es, por ejemplo, el reclamo del movimiento de los indignados, que empieza en mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, y hay toda una serie de reclamos por, en definitiva, en contra de las políticas de ajuste. Y eso es lo que nos recuerda a la crisis de 2001 acá en Argentina, ¿no? ¿Quién sabe qué tendrá que ver el mes de mayo con las eclosiones del mayo francés? Varias cosas que explota la juventud en el mes de mayo. ¿Estará relacionado con el mes del, creo que es primavera? Claro. Las primaveras, ¿no? Reverdecen las rebeldías, ¿no? Tal cual. En los países árabes también ahora se habló en su momento, cuando esto también repercutió en los países árabes, de la primavera árabe, ¿no? Es decir, cómo despiertan los pueblos en ciertos momentos de la historia, y afloran todos estos reclamos sociales. Claro. Y en la situación en este momento en Libia, porque uno recibe la información desde un lugar, ¿no? No se sabe, Gaddafi es malo y la OTAN es buena, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? Porque hoy por hoy el petróleo no es el negocio más importante. ¿Qué es lo que está pasando en Libia realmente? En Libia tenemos una situación de un régimen político dictatorial, por decirlo de alguna manera, bastante cerrado absolutamente a la participación del pueblo. Y en este contexto de crisis económica que repercute en Libia, afloran los reclamos sociales, un poco contagiados por los reclamos que empiezan a fines del año pasado en Túnez, recordemos también en febrero pasado en Egipto, y inclusive hoy, recientemente en Israel. Es decir, cómo las fronteras son tan porosas a este tipo de reclamos, que, digamos, se van contagiando las sociedades, ¿no? En Libia vemos eso, y la reacción por parte a veces uno se pregunta si no son chivos expiatorios, ¿no? De los países más poderosos, a veces con un discurso de buenas intenciones, pero en definitiva intervienen en los asuntos de otros países, cuando eso claramente está ya
está bastante regulado en el derecho internacional esa prohibición de intervenir, y sin embargo siempre se encuentran las argucias para intervenir, ¿no? Andrés, una pregunta. Cuando fue el caso del 2001 en la Argentina, porque al menos yo veo que el mayor detonante de estas situaciones es el factor económico. En el 2001 en la Argentina, donde estalló el país, hubo una clase, digamos, media alta, ya siendo para arriba, que también se había involucrado en el tema, pero porque le habían tocado la plata de los bancos. ¿No hay estallidos de esta naturaleza en cuestiones que no haya plata en juego? ¿Vos recordás alguno? ¿Vos me entendés lo que yo estoy preguntando? Si no es solamente la plata lo que moviliza a un estallido social. Porque hay muchas cosas injustas más allá de la plata. Obviamente es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Cuando te tocan el bolsillo, lamentablemente. Lo que vemos en estos casos son, en las protestas que estamos viendo, sea sobre todo en España lo podemos ver claramente, o en Chile en este momento, es reclamo de un montón de gente de clase media que le tocan el bolsillo y además hay un hastío por un montón de otras cuestiones que se suman al momento de salir a protestar, ¿no? Ayer yo estaba viendo, a ver, el caso de Libia no es justamente un reclamo económico, porque es un país, creo que tiene el segundo mejor estándar después de Noruega, en relación a vida. ¿Cómo lo recibían a Sarkozy y al premier inglés? La gente en la plaza, obviamente debe haber gente partidario de Gaddafi que no estarán contentos. Esperemos que no haya más violencia, ¿no? Pero no era un reclamo económico el de Libia. Y aparece un reclamo, digamos, por lograr mayor participación, se ponen en cuestionamiento digamos, el sistema político, aflora la crisis de representatividad, empiezan un montón de cuestionamientos por abrir el juego a la participación democrática. Yo creo que ante estos casos el reclamo social se va a pedir mayor participación, digamos, y eso es lo que vemos que va ocurriendo, ¿no? Sí, estas regiones que está tan mezclada la religión con la política, es muy difícil de encontrar un punto de inflexión. Pues está muy mezclado el tema religioso, porque siempre todo es por Alá, siempre mezclado con el tema político. ¿Qué pasaba con la educación? Y bueno, coincide con las noticias que nos llegan aquí a nosotros, ¿no? Pero como para finalizar esto, ¿qué repercusión vos pensás o ves que tiene esto que está pasando en Europa aquí en Latinoamérica? No sé si nosotros también estamos incluidos dentro del resto de los países. Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué, en realidad, yo la daría vuelta, por qué no está pasando en la Argentina algo similar a Chile? Digamos, siendo que las sociedades se contagian, como decíamos hace un rato. Pero bueno, es pensar también que una experiencia similar la vivimos acá hace 10 años, ¿no? Se va a cumplir 10 años. Ahora, es increíble, nos ponemos a pensar y ya van a transcurrir 10 años. Como te decía, a partir de 2008 lo que hay es un cambio de paradigma, que me parece que acá en Argentina lo habíamos empezado a implementar a partir luego de la crisis, ¿no? Y que el actual gobierno hizo ese cambio de paradigma y empezó a hacer hincapié en la intervención del Estado en un montón de cuestiones que antes habían quedado digamos, en manos del mercado. Y esa es la discusión que se está dando hoy, tanto en Europa, en España puntualmente y en Chile, ¿no? Es decir, bueno, romper un poco con ese paradigma donde el mercado lo regulaba todo y es volver a reivindicar el rol del Estado en un montón de aspectos de la sociedad, ¿no? ¿Vos pensás que este gobierno hizo el cambio de paradigma y de ahí, o ya viene
como manifestándose desde el hombre en sí, desde cualquier parte, y por eso pasa también lo que está pasando en Europa, muy manejado por el mercado, y ahora se encuentran con que, ya lo dijo Marx en su momento, ¿no? Va a llegar un momento que vamos a acumular, ¿no? Nosotros los que estamos acá. ¿Quién tiene lo mío? ¿Quién tiene lo mío? Nosotros somos los que estamos del otro lado. Alguien va, de tal manera va a ir juntar tanto dinero que después no va a tener a quién venderle nada, porque eso nosotros no vamos a tener para comprarle. Y me parece que esto es lo que está llegando de forma mundial también, ¿no? Sí, y vemos que la historia también se repite, ¿no? Cierto, este es como un punto de inflexión. Por eso te decía, el reclamo hoy en España tiene muchas similitudes con el que está teniendo en Chile ahora, ¿no? Es reivindicar nuevamente el rol del Estado en cuestiones tan básicas como la educación, la salud, en políticas de vivienda, en la regulación de los créditos, del sistema bancario. Hay un hastío hacia las grandes corporaciones, hacia los manejos que hay entre las grandes corporaciones y el sistema político. Al menos ese es el reclamo, digamos, que está a flor de piel, ¿no? Y en Chile sucede algo similar, es decir, el problema de la educación, de la privatización de la educación, de las universidades privadas, en manos de grandes corporaciones, y los bancos que otorgan créditos para que los chicos estudien, y los chicos se endeudan, y eso en definitiva es un reflejo. Es decir, la clase media se ve reflejada en el reclamo de los estudiantes que están endeudados, y también es una clase media que está endeudada con las grandes tiendas, y entonces el reclamo va por ahí, ¿no? Y un poco en el contexto ese, que cuando uno dice, bueno, y si hay crisis económica, ¿no? Y es un poco lo que decía hace un rato, y te toca en el bolsillo. En Europa hay ajuste, en España hay ajuste, hay reducción de sueldos. Y claro, impensado, es una cosa impensada. Y en nuestra Argentina hoy eso no está pasando. Es decir, en nuestra Argentina ya hace varios años que venimos escuchando, digamos, en la recuperación del Estado en un montón de aspectos. Entonces, por eso me explico de que un reclamo de este tipo no esté aconteciendo en este momento en nuestro país, pero sí se podría dar si realmente, por ejemplo, prendiera todo lo que es el reclamo por aclarar todos los casos de corrupción que son tan evidentes y rampantes en este momento en nuestro país. Y que, bueno, por ejemplo, ese reclamo no está, si bien estamos viendo, y hay un reclamo de la sociedad, que hay bastante hastío respecto a la corrupción, no está prendiendo en este sentido un reclamo como en España o como en Chile, donde sí también se reclama en contra de la corrupción, ¿no? Andrés, me encantaría el viernes que viene que al menos a mí me desasnaras un poco acerca de China. ¿Qué es lo que se viene? Porque ya no es el gigante dormido, ahora es el gigante despierto. Bien. Y me parece que todavía está como a los bostezos. ¿Qué se va a venir en el futuro con China? Yo creo que explica en parte, digamos, nuestra situación actual, ¿no? Es decir, cómo hemos encontrado un socio y estamos complementando ciertos aspectos en materia de intercambio comercial que permiten que nuestro país en este momento no esté viviendo una crisis económica como sí lo están viviendo los países centrales. ¿El viernes que viene me lo amplías? Bueno, cómo no. Gracias. Andrés Huescam, hablándonos de política internacional, visto desde el lado de un joven, ¿no? Que además conoce... Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.